Y debo comenzar por felicitar a la familia Beltrán por la exaltación de don Carlos al Salón de la Fama el pasado sábado también allá en Cooperstown. Nos rememora todas las gestas de algunos de nuestros inmortales allá y se llena Puerto Rico de regocijo con esa exaltación a Carlos Beltrán y la gran hazaña que está llevando a cabo por el deporte juvenil en Puerto Rico y también lo que está ocurriendo allá en la República Dominicana con la celebración de los Juegos Centroamericanos y las medallas que hemos asegurado hasta el momento también en lo que es parte de ese ciclo del olimpismo, donde Puerto Rico siempre se destaca en diferentes disciplinas. Y dando paso al orden de los asuntos, como de costumbre, la virtual salida de Francisco Domenech de la Secretaría de la Gobernación ya está produciendo algunos resultados para la gobernadora, la imagen de esta y quizás para el futuro o viabilidad política de Jennifer González Colón. Y me refiero con esto directamente a que más allá de la incertidumbre que existe en cuanto a quién va a ser el sustituto o sustituta de Francisco Domenech Fernández y de Itza García también como secretaria o subsecretaria de la Gobernación, pues ya han habido ciertas voces eco que algunos estaban medio calladitos y han salido en las últimas horas a defender las acciones y los logros de la gobernadora de los últimos días. Y entre ellos tenemos al secretario general del Partido Nuevo Progresista, Jorge Santini, quien reaparece el pasado sábado a criticar un poco lo dicho en la conmemoración del Estado Libre Asociado, en las actividades que se suscitaron, pero que ciertamente antes de la salida de Francisco Domenech de la Secretaría de la Gobernación no lo habíamos visto, ni a Aníbal Vega Borges tampoco como comisionado electoral. Y si bien pues ambos tienen roles dentro de la colectividad, no se les había visto ni tan siquiera defender los logros de la gobernadora o lo que se ha estado haciendo. Y la gobernadora, como les decía el pasado viernes, tuvo unos buenos días, tuvo un final de semana, no los buenos días de Tomás Rivera Chats, tuvo una buena semana donde inclusive en las actividades que tuvo oportunidad de participar, no se le cuestionó sobre asuntos vergonzosos de miembros de su gabinete, sino que estaba lo que se llama en mensaje. Ella fue al sur de la isla a una actividad que tiene que ver con el desarrollo económico y particularmente de infraestructura de Internet, así también como para un asunto de energía a las afueras de la central Costa Sur, que está teniendo sus problemas, y Aguirre, donde está allí desarrollándose una infraestructura crítica para el sistema energético y de hecho las preguntas que hubo por parte de la prensa tenían que ver con las dos actividades que estaba celebrando en el sur de la isla, donde participaron alcaldes de ambos partidos. Y esa parte es importante porque ese tipo de respiro, ese tipo de oportunidad para que la mandataria se mantuviese en el mensaje que estaba anunciando ese día, no se veía empañado por asuntos de lo que muchos han descrito como corrupción, pero que hasta tanto no tengamos noticias acerca de por dónde van las investigaciones y cuáles pudieran ser los próximos eventos de las que están pendientes, ya sea en la Oficina de Ética Gubernamental, en la Oficina para el Fiscal Especial Independiente, en el Senado, en la Oficina de la Inspectora General. Todos estos sucesos que hemos tenido como marco de referencia y como contexto en el pasado año, por decirlo, sin entrar a los 19 meses que se cumplen de esta administración, pues ciertamente provee ese respiro. Pero les digo que es la virtual salida de Francisco Domenech, porque dentro de las preguntas que tuve oportunidad de hacerle a la gobernadora aquí el pasado miércoles, pues hay unas cosas que no están claras todavía y va a tener una ventana de oportunidad hasta tanto se anuncie quién va a ser el sustituto o la sustituta mínimamente
de Francisco Domenech Fernández. Pero no se queda ahí, porque lo que tenga que traer en la mochila ese o esa funcionaria va a tener mucho que ver con cómo va a ser el futuro político y de gobernanza también para la actual gobernadora Jennifer González Colón. Y es que parecen concurrir tantos analistas y comentaristas de diversas vertientes, ¿verdad?, y que están en los medios, en cuanto a que la figura que sustituya a Francisco Domenech Fernández debe tener la capacidad de restaurar la confianza pública y de mejorar la coordinación entre las agencias del Ejecutivo. Y eso es lo que se supone que se haga en ese puesto. Lo que pasa es que todavía queda también un futuro incierto en cuanto si se va a modificar esa orden ejecutiva que le da los poderes al secretario o secretaria de la Gobernación en esta administración, y si va a convertirse en un testaferro de facto, no de jure, de Francisco Domenech Fernández. ¿En qué capacidad va a continuar utilizando los accesos que innegablemente tiene Domenech Fernández, manteniéndose como director de campaña de Jennifer González, y qué rol vaya a fungir en la empresa privada ahora que sale de la Secretaría? Y habemos muchos que hemos dicho que la figura de Domenech Fernández pudiera ser más peligrosa o crear inclusive más controversia en términos del futuro de la gobernación de Jennifer González, por cómo se vaya a desempeñar, qué accesos vaya a tener y qué comunicaciones vaya a mantener con secretarios de agencias actuales, cuyo gabinete, pues evidentemente, él fue el gran arquitecto. Y a esos efectos, las renuncias de Domenech Fernández y García Rodríguez, así como las exigencias de las investigaciones que están en curso, colocarán a la figura sustituta en un gran y hasta injusto, pudiera decirse, escrutinio de la opinión pública por razón de cómo se va a ver arropado o arropada en todo lo que son investigaciones de diversa índole, administrativa, criminal, como ya hemos visto, porque mínimamente se van a exigir documentos, se van a exigir quizás deposiciones, van a haber cooperadores, quizás salgan más extractos de conversaciones pasadas, en las cuales ese sustituto o sustituta puede que haya participado en esos eventos, haya conocido algo de información o no, pero se le van a exigir esos documentos oficiales para ver si hubo algo inapropiado, si hubo intervención indebida, como se ha descrito, y todo esto va a quizás desviar gran parte de la atención que tenga que tener ese funcionario o esa funcionaria para propósitos de dirigir el gobierno, encauzar lo que va a ser la agenda de gobernanza para la administración y también, y esta no es menos importante, la relación que vaya a haber y la comunicación que vaya a haber con la mayoría legislativa, tanto en Cámara como en Senado. Y como les decía, reaparece la figura de Jorge Santini Padilla, algunos representantes también ya están en diversos medios ensalzando la obra de Jennifer González. Eso no lo veíamos antes de la semana pasada, cuando se diera esta virtual salida, como yo la llamo, de Domenech Fernández, porque todavía queda pendiente en qué rol va a participar él de la viabilidad política de Jennifer González a futuro, y que un día en política es un montón, pueden pasar muchas cosas, pueden haber grandes aciertos, pueden haber retos pendientes, y eso no debe sorprender a nadie, pero particularmente, ¿qué va a pasar si se van a retrotraer la denegación de esos destaques en el Senado de Puerto Rico? ¿Cuál va a ser la conversación que vaya a haber o la comunicación con los presidentes de Cámara y Senado? Porque hay unas cositas que se quedaron pendientes con la culminación al 30 de junio de la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, inclusive nombramientos de jueces y fiscales, que muchos de ellos fueron retirados al culminar, a menos de una semana de que culminara la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, la reforma contributiva,
la reforma de permisos y tantas otras instancias que están y no están en el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista. Y si bien hay un compromiso con algunas de esas gestiones, con algunos de esos proyectos, con algunos de esos retos que tiene la gobernadora ante sí, particularmente por la situación financiera y económica, hay algunos que ya apuntan a que van a estar en la primera fila de lo que habrá de discutirse al comienzo de la próxima sesión ordinaria, ahora a mediados de agosto. Y esto es importante porque ahí no solamente la gobernadora se juega su futuro político, sino también la legislatura, la mayoría del Partido Nuevo Progresista, tanto en Cámara o en Senado. Y a esos efectos ya hemos tenido expresiones del presidente de la Cámara, hemos tenido expresiones del presidente del Senado, donde pudiera augurarse, pudiera anticiparse que esas conversaciones, esa comunicación va a mejorar, más allá de las denuncias contra la secretaria de Justicia, que era el único vínculo que hubo en un momento dado, y esto por manifestaciones tanto de Tomás Rivera Chats como de la propia secretaria, como de la gobernadora, que era la única comunicación viva que habría entre el presidente del Senado y la Fortaleza. Entonces, a futuro, ¿cómo va a desempeñar ese rol ese sustituto o sustituta que se nombre a secretario de la o secretaria de la Gobernación? Pues va a ser muy importante y va a tener ese rol de servir como enlace entre cómo se vayan a dar las discusiones para los proyectos que están pendientes y otros que pudieran venir también en lo que son 500 y pico de días de la administración y lo que debe ocurrir. Pero algunas preguntas que permanecerán vivas y que tuve oportunidad de hacer desde este micrófono y desde esta Cámara la semana pasada, la salida de Francisco Domenech y de Itza García, ¿fue una renuncia o fue una destitución? ¿En qué capacidad seguirá actuando Francisco Domenech y la dinámica que desempeñe con miembros de este gabinete por sus indudables accesos, como les decía ahorita? ¿El sustituto será un emisario o un testaferro de Francisco Domenech y de Itza García? ¿Y qué rol desempeñará dentro de las investigaciones que hay en curso, tanto en la oficina del panel de fiscal especial independiente, en el Senado, en la oficina de ética gubernamental, en la oficina de inspectora general o algunos otros que pudieran también estar vivos? Las relaciones con la delegación legislativa de mayoría, luego de los últimos acontecimientos, ¿cómo se repara? ¿Qué requeriría para repararse? La gobernadora va a tener más voces eco, va a tener más de esos escuderos o escuderas que defiendan su gestión y su toma de decisiones. Otro asunto o asuntos que quedan como telón de fondo aquí y que van a tener gran impacto, no solamente en la viabilidad política, sino la oportunidad de gobernar para la gobernadora, es qué va a pasar con la crisis de agua, de energía, las finanzas gubernamentales, el desarrollo económico. Todos esos van a tener un rol protagónico más allá de quién va a ser el próximo secretario o secretaria de la gobernación, hecho que debemos conocer en los próximos días, horas o semanas quizás. Y más aún cuando parece que habrá de insistirse inclusive por voz del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que es un brazo operativo importante de la gobernadora, que se va a insistir en la reforma contributiva. Y toda vez de que en las últimas horas hemos visto de que se ha defendido inclusive el asunto del incentivo reintegrable y que la reforma contributiva, con lo que ya sabemos que costaría, donde los propios miembros de la Cámara, cuando se estaba barajeando junto con el presupuesto, hubo comunicaciones o manifestaciones por parte del presidente de la Cámara de que no iba a ser viable en este cuatrenio, porque ya había habido unas conversaciones encaminadas con la Junta de Supervisión Fiscal. Y si bien la gobernadora reclamó un superávit de 635 millones, luego de haber repartido los 554 y luego de haber conseguido algunos dineros
para adelantar proyectos de desarrollo económico y otras necesidades dentro del aparato gubernamental, todavía se sostiene en que hay espacio para proveer ciertos adelantos. ¿Qué va a pasar también con la insistencia en sacar al operador de transmisión y distribución, en cancelarle su contrato? Muchas de estas no están en control exclusivo ni de la gobernadora ni de la legislatura, de la mayoría en la legislatura que tiene su partido. Hay cosas que van a ir a tribunales, hay cosas que están en manos de la Junta de Supervisión Fiscal. Inclusive, lo que se reclama como un compromiso cumplido en el portal de la gobernadora con el aumento de la policía, hoy sabemos que todavía el superintendente está pugilateando por 16 millones de pesos que consolidan ese aumento para todos los rangos dentro de la policía de Puerto Rico. Y entonces es una apuesta muy complicada y se los he reseñado en muchas ocasiones, el asunto de reclamar compromisos cumplidos, logros por parte de la administración, cuando todavía quedan asuntos en manos de otras entidades que no son la fortaleza, que no son la legislatura y que pudieran modificarlos o no permitir que se lleven a cabo. Y ahí está el asunto con la red eléctrica, donde todavía inclusive nos resalta la prensa escrita en la mañana de hoy, de que para poder gasificar las unidades y bajar el costo de combustibles, se requieren unos permisos de entidades federales que tampoco controla la fortaleza ni la legislatura, donde hay una rehabilitación, por decirlo, un rescate más bien, de que sea el cuerpo de ingenieros quien lleve a cabo la remoción de vegetación de las líneas, porque como no se le ha dado la cantidad de dinero suficiente conforme establece el contrato para que Luma lo pueda hacer o subcontratar estos trabajos, pues ahí nos va a venir a rescatar nuevamente el cuerpo de ingenieros que estaban medio reacios a participar de nada luego de que cancelaron el acuerdo allá en La Parguera cuando se regularizaron la permanencia de las casetas a cambio de un canon para dicho municipio. Como les he venido destacando, para casi todos estos asuntos va a requerir que haya legislación, que haya movimiento, que haya comunicación con los legisladores que componen lo que se llama la conferencia legislativa en Cámara y Senado, y ese rol, a mi juicio, lo va a tener que desempeñar en las primeras horas en el puesto de ese sustituto o sustituta de Francisco Domenech Fernández. Y, como les digo, ya hay unas expresiones, unas manifestaciones de Carlos Johnny Méndez a los efectos de que el único alivio contributivo que se ha podido dar en 15 años y el más sustancial en tres décadas ha sido por parte de la gobernadora. Así que parece dejar espacio ahí para contemplar algunos asuntos o todos de lo que estaba en esa reforma contributiva que habría dicho el propio presidente de la Cámara que no era viable. Pero esto evidentemente tiene que mirarse dentro de la situación económica de Puerto Rico, más allá de las finanzas gubernamentales. Y tenemos una reseña que se trae con el asunto del back to school, y es nuevamente la disminución en la población infantil y todo lo que eso representa para la economía de Puerto Rico. Y se trae dentro de un titular bastante interesante que tiene que ver con los uniformes escolares y las compañías, las pocas compañías que se dedican a eso, porque es que si no tienes clientes, pues quizás el modelo de negocio no es viable. Eso lo conocemos hasta en las finanzas de nuestros hogares, en términos de aportar o invertir los recursos escasos que tenemos en cosas que sean o extremadamente necesarias o de alguna manera que vayan a tener algún impacto positivo y dejar a un lado quizás algún tipo de lujo o algún tipo de gasto innecesario conforme lo que nuestras familias necesitan. Y el gobierno no es distinto en ese sentido.
Y nos dice ese titular que el Departamento de Educación proyecta que el año académico 26-27, o sea, este que comienza ahora en agosto, tendrá unos 221.800 alumnos de la escuela pública. Esto representa una reducción de 4%, 4%, al comparar la matrícula registrada en el curso académico del 2025-2026, o sea, el pasado agosto. Y a esos efectos, pues, se entrevista a este comercio que tiene tiendas en San Juan, Caguas, Mayagüez y Ponce, y que son los que proveen los uniformes escolares para las escuelas públicas, los jumpers, los polos, los pantalones, todo lo demás que requieren los estudiantes, y que habla acerca de la manufactura que antes se hacía en Puerto Rico, pero que ahora gran parte de esa industria adaptaron su modelo de negocio para las tiendas o más bien para los uniformes militares, y que como esa industria habría surgido entre 1970 y 1980, porque en ese momento el crecimiento poblacional era bastante abultado, y a esos efectos, a partir del año 95, es donde identifican que esa reducción poblacional comienza a existir y ha seguido prosperando hasta ahora el 2026. Pero hablando de prioridades también y dónde las colocamos, el Banco de Desarrollo Económico, que de ordinario se identifica con pequeños empresarios o quizás hasta con agricultores, como hemos visto en un pasado no muy remoto, apunta hacia el sector del financiamiento de estructuras médicas, de clínicas particularmente, y destina cerca de 6.6 millones de dólares para facilitar la apertura de clínicas, compra de equipos y expansión de servicios médicos. Y esto toda vez que estamos viendo el impacto en los hospitales principales y cómo se ha reducido también esa oferta y luego de la pandemia, luego de los desastres naturales, cómo esa población tiene alguna renuencia también de acudir a hospitales como tal y a todas las estructuras que ya conocíamos que estaban predicadas sobre un crecimiento poblacional que deja de existir. Y de nuevo, por donde empecé, si no tienes clientes, si no hay demanda, no puede haber oferta, porque vas a terminar haciendo un gasto innecesario que no va a repercutir en una ganancia. Y entonces tenemos otro titular en la mañana de hoy que habla acerca de que estamos a punto de nuestra economía entrar en una recesión, cosa que no es nueva y la Junta de Supervisión Fiscal la viene señalando hace algún tiempo. Pero ¿cómo le explicamos al marciano que la semana pasada los tres bancos principales, los que quedan, registran ganancias históricas en el último trimestre, cuando estamos a punto de entrar a una recesión? Y aquí no se salvan las finanzas gubernamentales, y ahí están los municipios, y ahí están las agencias, y la merma en empleados, a pesar de que parece un gigantismo gubernamental, eso no necesariamente es correcto. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los lunes con nosotros, aquí el asesor legislativo y presidente del precinto 2 de San Juan por el Partido Popular Democrático, don Brian Saavedra y Santana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, buenos días a ti y al país que nos ve esta hora. Mira, se anuncia que la reorganización del Partido Popular Democrático termina o va a culminar en octubre. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? ¿Ya está consolidado los lideratos de los diferentes municipios? ¿Cómo va eso? Pues mira, Eddie, la reorganización del Partido Popular va a toda máquina, va exitosamente a concluir en nuestra asamblea de partido que va a ser en Ponce, en el complejo ferial, el día 11 de octubre. Y estamos muy entusiasmados con el avance que se ha tenido en la reorganización. Yo estoy inmerso específicamente, obviamente, en la de San Juan por ser presidente del precinto 2. Y en la última reunión que tuvimos de comité municipal, pues se anunció que ya el 70% del municipio de San Juan está prácticamente reorganizado, aún con sus retos, ¿verdad?, particulares que tiene la ciudad capital, Guaynabo y Bayamón, que son pueblos donde el Partido Popular de ordinario en los pasados años ha tenido problemas para reclutar o reorganizar algunas unidades. Pues ha habido un avance considerable, ¿verdad? Obviamente ha sido eso producto de la
figura de Pablo José Hernández Rivera y la efervescencia que eso ha creado en los populares, que lo ven como una esperanza y que no solamente a él, sino también a una generación de líderes que estamos dispuestos a acompañarlos en ese camino en el 2028. Así que muy entusiasmado. Hay obviamente retos todavía que nos quedan por delante. Hay elecciones en algunos pueblos en los próximos días y pues esperamos que los populares sigan entusiasmándose en participar de las reuniones de Marquesina, de las distintas reuniones que van a estar dándose por los pasados días, semanas y meses de cara a lo que va a ser la finalización de esa reorganización, que como tú bien dices y como yo te acabo de decir, pues será en octubre en el Complejo Ferial de Ponce. En cuanto a San Juan como tal, es una parte importante, no por menospreciar el resto de la isla, pero a esos efectos todavía queda pendiente quién va a presidir el comité municipal y quién pudiera ser el virtual o la virtual candidata o candidato a la alcaldía. Mira, ¿Cuán importante es eso para el Partido Popular Democrático en su reorganización? Súper importante, y creo que San Juan cumple un rol fundamental para el Partido Popular y para la candidatura específicamente a la gobernación, que es la que nosotros aspiramos principalmente a recuperar, además de la Cámara y el Senado, ¿verdad? Es sumamente importante. Por ejemplo, el cuatrienio pasado nosotros teníamos mayoría en Cámara y cuando se dio la situación de que Luis Raúl sale del Partido Popular y ostenta la posición de representante del precinto 2, automáticamente perdimos la mayoría en la Cámara. O sea, tenemos mayoría, pero una mayoría que no contábamos con los votos para aprobar legislación. Teníamos 26 votos con Luis Raúl, pasamos a tener 25, así que ha sido importante San Juan, no solamente para la gobernación, sino para la mayoría legislativa, específicamente en Cámara, que necesitaríamos recuperar por lo menos 1 o 2 precintos de San Juan para poder tener una mayoría mucho más cómoda de la que tuvimos en el 2020. ¿Sin San Juan se puede ganar la elección? Yo creo que San Juan es importante, pero coincido también de que obviamente pues no es todo Puerto Rico, ¿verdad? Yo creo que Puerto Rico es mucho más que San Juan, pero sí es alrededor de un 10% más o menos en el electorado del país. Y es importante porque San Juan es un pueblo muy particular. Recordemos las pasadas elecciones, Pablo José gana la comisaría, Juan Dalmau gana la gobernación y Miguel Romero gana la alcaldía de San Juan. O sea que el elector de San Juan es un elector independiente en el sentido no de una ideología política, sino que tiene un mayor discernimiento de los candidatos que elige. Es un elector que vota mucho más por candidatura, vota por causas particularmente. Así que pues, nosotros populares pues tenemos un reto de identificar esas causas y de eventualmente hablarle a ese público, ¿verdad? Yo creo que Pablo José astutamente lo está haciendo hablando de propuestas, como lo ha hecho durante los pasados días, como el referéndum revocatorio, la segunda vuelta, el pasado sábado en su discurso de la celebración del Estado asociado, traer lo que es el inversionismo político y cómo lo vamos a combatir, que es disminuyendo o eliminando los donativos en efectivo, disminuyendo o eliminando lo que son los donativos de contratistas del gobierno. Así que hay una serie de propuestas puntuales para atacar ciertos temas que desde el Partido Popular Democrático nosotros vamos a adoptar esos compromisos programáticos y le vamos a hacer una oferta al país de que eso es lo que nosotros le ofrecemos al electorado puertorriqueño. Te traigo la problemática de San Juan a los efectos de que la propia gobernadora, no quiero decir que tira a pérdida a San Juan, pero decide enfocarse en el resto de la isla, de los peajes para adelante. Quizás esto tenga que ver con que ese voto del área metro, casi todo bajó en favor de la alianza y no para los partidos principales. Pues mira, yo desconozco, ¿verdad? Yo sé que sí, la gobernadora ha estado en muchos pueblos de la isla, entregando cisternas y otros asuntos en otros pueblos fuera del área metropolitana. Pues yo creo que desconozco, ¿verdad?, cuál será la estrategia de la oposición política, en este caso la gobernadora, pero desde el Partido Popular nosotros entendemos la importancia del área metropolitana. Y me hiciste una pregunta y no te voy a contestar sobre el presidente municipal. Se anunció también en esa reunión del comité que en las próximas semanas se va a estar abriendo el proceso para escoger un presidente municipal. Nuestro delegado José Báez así lo manifestó luego de hacer los anuncios de rigor sobre la reorganización en San Juan. Y yo también te tomo una decisión que pronto haré oficial, pero yo voy a salir también de presidente de precinto. ¿Ah, sí? Sí, le voy a dar la oportunidad al nuevo presidente de que tenga el equipo de trabajo que él entienda. Yo voy a dejar vacante esa posición, además de que no va alineado con los planes políticos que yo tengo en el futuro, así que además de darle el espacio al presidente a que traiga un nuevo equipo de trabajo y que haya algún tipo de movimiento a nivel de la estructura del comité municipal, pues tampoco vaya alineado con los planes políticos que tengo de cara al 2028.
Así que yo también una vez concluya la reorganización por completo, ¿verdad? Porque no voy a ser irresponsable de, en el medio de un proceso de reorganización, dejar una vacante más en el comité municipal. Cuando ese proceso concluya, yo pues haré las comunicaciones y haré las cartas correspondientes al partido de que estoy dejando vacante. ¿Nos puedes asegurar que nadie te ha pedido esa destitución o renuncia de esa presidencia? No, para nada, para nada. Y así como, pero mira, así como yo voy a dejar vacante esa posición. Nadie te ha llamado y dijo, Brian, necesito que dejes la posición vacante para que se la deje al presidente designar a alguien. No, Eddie, yo el proceso electoral pasado. ¿Nos lo asegura? Sí, claro, sí. Sin ningún tipo de contemplación y mirándote a los ojos y mirando a los ojos a los sanjuaneros, los populares, a mí nadie me ha pedido que yo salga de la posición. Yo estoy haciéndolo desprendidamente porque yo entiendo que el nuevo presidente debe traer a lo mejor un equipo de trabajo con el que se sienta cómodo y como te digo, ya que eso del desprendimiento le trajo problemas a la otra colectividad. No, pero yo es verdad, yo estoy saliendo porque yo tengo también unos planes políticos y pues permanecer en esa posición ya no va acorde con ellos. Pero así como te digo que ¿Pero vas a seguir militando en el Partido Popular? No, claro, sí, yo voy a aspirar a la Junta de Gobierno. Eso es lo próximo que te iba a decir, ¿verdad? Yo, a pesar de que voy a dejar vacante la posición de precinto una vez la reorganización concluya, voy a aspirar en octubre, en el Complejo Ferial de Ponce, voy a aspirar a la Junta de Gobierno del Partido Popular para representar a los sanjuaneros, ¿verdad? Ese es el próximo paso que pienso dar. Quiero ser la voz de las personas que vivimos en San Juan en la Junta de Gobierno y pues ese es el próximo paso donde me voy a hacer disponible. Así que, así como te digo que voy a salir de algunos sitios, pues estoy llegando a otros organismos dentro del partido, como es el organismo de la Junta de Gobierno del Partido Popular, que es el organismo más representativo o que toma las decisiones medulares en el partido, y yo aspiro a representar a los sanjuaneros en esa Junta de Gobierno. Y a la gente del precinto 2, pues, mi agradecimiento, ¿verdad? Yo fui electo en una primaria para presidente del precinto 2 en San Juan, aspiré a la candidatura de representante, ha sido uno de los mayores honores haber representado al Partido Popular, los 2.200 personas que votaron en la primaria por mí y los casi 6.000 que confiaron en mí en las elecciones. Y para mí ha sido, ¿verdad?, un camino muy gratificante, a veces perdiéndose gana. Y en este caso ha sido así, ¿verdad? Si yo no hubiese tomado esa decisión, a lo mejor no estaría sentado contigo aquí hablando en los medios y en otros espacios donde participo. Me he abierto muchas puertas y mi voz se va a seguir escuchando, pero de otros espacios que le voy a servir a Puerto Rico. ¿Cuán importante es que esa figura que se identifique como presidente del Comité Municipal de San Juan se haga pronto, número uno, y número dos, que tenga calado, que tenga comunicación, que tenga el oído o la atención de lo que fue la alianza en el pasado ciclo electoral? Pues mira, voy a comenzar por el final. Yo creo que la alianza no va para ningún lado primero, ¿verdad? Yo creo que el país está claro con eso, ¿verdad? Primero, yo creo Pero tuvo una participación electoral histórica. Claro, y los propios populares y el liderato por eso el Partido Popular llegó tercero a la gobernación. Claro, y yo como popular reconozco que fue un resultado muy adverso para nosotros. Y por eso es que nuestro presidente, Pablo José Hernández, durante los pasados semanas y meses, ha estado destacando los errores que como partido hemos cometido y los cambios que queremos ofrecerle al país. Por eso la refundación, ¿no? Si podemos cambiar un partido, eventualmente podemos cambiar el país. Y nosotros pues estamos apostando a eso con Pablo José, una nueva generación de líderes que queremos servir con él en la Cámara, en el Senado, en las alcaldías. Y ese es nuestro plan, ¿verdad? Ofrecerle al país un gobierno, primero decente, libre de corrupción, y para eso hemos hecho propuestas puntuales, como el combatir el inversionismo político, hacer el país más democrático con el referéndum revocatorio y la segunda vuelta, y el plan de gobierno que en octubre le vamos a ofrecer al país a través de un documento que se va a llamar el documento de la nueva filosofía del Partido Popular Democrático y lo que nosotros vamos a ofrecerle de cara al 2028. Esa figura que pudiera ser identificada para ese comité municipal, ¿pudiera ser el licenciado Olvin Valentín? Me contestas cuando regresemos. Seguro. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. A través de continúo conversando con el asesor legislativo y presidente por ahora del precinto 2 de San Juan por el Partido Popular Democrático, Brian Saavedra Santana. Y te dejé una pregunta en el tintero que tiene que ver por razón de la importancia que pueda tener San Juan, pues el área metro, porque se extiende a Guaynabo, un poco Bayamón,
donde hubo una alta participación de lo que se llamó la alianza, o se llamará la alianza, a futuro con el Partido Independentista Puertorriqueño. Juan Dalmau ya ha dejado saber de que él va de nuevo a aspirar, y cómo, de alguna manera, como ha ocurrido en instancias anteriores, el Partido Popular Democrático puede recabar ese voto flotante o que no necesariamente es popular y es más de izquierda. ¿Qué figura pudiera identificarse para hacer eso como presidente del comité municipal o virtual candidato o candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, con la importancia que eso pudiera conllevar para el resultado electoral, a la gobernación y a los cuerpos legislativos también? Y te preguntaba si esa figura pudiera identificarse en el secretario auxiliar de Participación Ciudadana del Partido Popular Democrático, el licenciado Olvin Valentín, que dio el brinco a su vez de la alianza, estando bajo Victoria Ciudadana, sabiendo, ¿verdad?, que al final pues como que no tuvo un buen resultado para él mismo en esa colectividad, pero se asoció con el Partido Popular o está dentro del Partido Popular, sí, por lo que debo entender. Si esa persona pudiera ser, si el licenciado Olvin Valentín pudiera ser la figura que aglutine ese voto de izquierda que estaba en Victoria Ciudadana, que estaba en el PIB o ramas anexas, que estaban en la alianza, para que voten por el Partido Popular y su candidato. Bueno, y sus candidatos. Sí, yo creo que si lo duda, pues los compañeros van a tener algún tipo de inmersión en el proceso. O si me preguntas hoy a mí, yo creo que quien podría colaborar en San Juan, primero porque fue candidato a un presidente en San Juan, y segundo porque es nuestro secretario hoy en día, pues yo creo que Manuel Calderón sería una buena opción también para los sanjuaneros, los populares en San Juan. Yo creo que está haciendo un trabajo, ¿verdad?, que es bueno como secretario. Y es sanjuanero, ha sido candidato en San Juan, ya tiene un factor de reconocimiento que yo creo que también podríamos utilizar. Así que sí, yo creo que hay una serie de personas que se podrían identificar en San Juan, y yo también podría colaborar en el proceso. No, yo creo que el compañero Olvin Valentín es un buen recurso en San Juan porque fue comisionado electoral de Victoria Ciudadana, que sin lugar a dudas fue un partido que en San Juan tuvo mucho poderío en el 2020 y en el 2024, y creo que también deberíamos utilizar todos los conocimientos y todas las personas que él conoce para, primero, que se utilice como testimonio de que su incorporación al Partido Popular no surge del vacío, sino porque él vio que de verdad hay un deseo genuino de cambio del liderato y de los populares de a pie, de primero cambiar el partido para luego cambiar el país. Así que yo creo que ese testimonio es importante, y verlo, por ejemplo, ver al compañero Olvin y a otros ex integrantes de Victoria Ciudadana el sábado en Calley en la celebración de nuestra Constitución, pues también es bueno, ¿no?, que ya estén participando activamente de las actividades medulares que los populares creemos, como es el ELA. Yo he dicho en otros espacios que los populares que estemos en esa papeleta, además de ser leales al partido y leales a nuestro candidato, también tenemos que ser leales a lo que nos dejó Muñoz. Y eso es el Estado Libre Asociado. Y defenderlo con ahínco, sin miedo, esos tiempos donde no se defendía. La generación tuya, la generación más joven, ¿entiende eso? Hay una desconexión quizás con las necesidades que tenía Puerto Rico para esos años de Muñoz y lo que hay ahora, que muchas cosas se toman por sentado, que no teníamos en esos momentos y que en muy poco tiempo pudimos conseguir. Pero parecería haber una desconexión generacional con las necesidades del jíbaro de esos años 40 y 50 con hoy al 2026. Claro, y yo creo que también es por el contexto en el que vivimos, ¿verdad? No es lo mismo una persona que vivió esos tiempos y que vio el cambio dramático de tener que vivir en un arrabal y tener que buscar agua en el río, a una persona que vive en una casa hoy de cemento o una casa de madera con zinc y le da al grifo y sale pluma. ¿Y por qué ir a un estatus transicional o adelantar un poquito más el mismo y no ir directamente por la independencia o por la estadidad? Bueno, primero porque la independencia es algo que los puertorriqueños rechazan. Nosotros, el país, y cuando hablo nosotros, el país ha demostrado en constantes ocasiones que es proamericano, o sea que queremos... ¿Por qué no ir por la estadidad? Bueno, porque la estadidad parece que va a estar ahí en la elección de medio término de los Estados Unidos, ahora del Congreso, que va a ser un factor de quién la defiende o quién la repudia. Claro, pero no solamente para Puerto Rico, sino para DC también. La estadidad no está disponible, lo ha dicho el liderato republicano y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que hacer Puerto Rico y a Washington Estados sería primero un desastre y segundo que él lloraría si eso pasara. Y también a los estadistas en Puerto Rico, pues todo el mundo quisiera aspirar a tener una Lamborghini. ¿Pero si le conviene económicamente?
Sí, pero todo el mundo aspira a tener un Lamborghini, pero si no pueden pagarlo, ¿verdad? Yo creo que primero que la estadidad es impagable, con todos los impuestos que nos, valga la redundancia, nos impondrían al país, no sería bueno. Pero por así decirlo, tendríamos para 5 Puerto Rico. congresistas por lo menos y 2 senadores, que no Pues- tenemos ahora. pues está Y bien, tomaríamos decisiones sobre cuando vamos a la guerra, sobre un montón de otras cosas. Claro, pero nos considerarían para los programas de Medicaid igual. En un universo de 435 Asistencia nutricional. En un universo de 435, en un universo de 435 congresistas, 5 no es mayoría ninguna, no tendríamos ningún poder decisional. Y en un mundo de 100 o de 100 todos en ese caso, pues 2, pues serían las mayorías que tanto critica las minorías que tanto critica el PNP en Puerto Rico, ¿verdad? Los populares somos 5 en el Senado y tenemos poder decisional sobre algo. Y por fórmula tendríamos acceso a un dinero que no tenemos ahora. Pues, y esos son los avances que nosotros del Partido Popular le hemos propuesto, ¿verdad? Primero, mayor No tendría que tener democratización. cabilderos por la estadidad. Mayor democratización. Hemos dicho desde el Partido Popular que hay propuestas puntuales para mejorar el ELA. Yo creo que, y es posible, en esta coyuntura histórica donde la independencia de los puertorriqueños la rechazan y la estadidad no está disponible por el Congreso Federal ni por su presidente, y además de que es impagable, pues ¿qué queda? Pues queda mejorar lo que tenemos, mejorar lo que ha servido bien O sea que cuando se ha nos administrado seguimos bien. conformando con ser chilla en vez de ser esposa. No, lo que pasa es que lo que pasa es que los PNP o los estadistas quieren tener un matrimonio con esa esposa que tú dices, pero ese matrimonio lo quieren obligar, ¿verdad? Y los matrimonios en este caso pues son de mutuo acuerdo, ¿verdad? Y si una parte no quiere, pues tú no puedes jalarla por el pelo todo el tiempo para que se mantenga Pero en si tu casa. tienes dignidad, entonces pues pides la independencia para tener No, pues autonomía plena o no. By the way, es que el Estado Porque Asociado lo que requiere el Estado Libre Asociado mejorado, por lo que tengo entendido, es algún tipo de más autonomía, mayor democratización, sin perder lo que tenemos. Claro, hay 3 puntos, valga la redundancia, puntuales, que el año pasado, en el mes 25 de julio, pues nosotros, el Partido Popular, nuestro presidente trajo puntualmente para el mejoramiento del ELA. Pero lo que pasa, Eddie, que pues la relación del Estado asociado no es indigna, ¿verdad? La propia Constitución que celebramos el sábado, en su preámbulo, habla de la dignidad del pacto que hay entre los Estados Unidos y Puerto Rico, y aquí mucha gente olvida que el pueblo de Puerto Rico refrendó eso en 3 ocasiones en el 1952, porque la Constitución Después aquí no de cayó que del allá cielo. te dijeron por lo que puedes votar. Bueno, no, porque fue Ellos un revisaron proceso, los borradores y entonces te mandaron para que tú votaras y por ellos. hubo un proceso de transparente, una asamblea constituyente que mira si el ELA es tan beneficioso para Puerto Rico. Con lo que te enviaron de allá. El ELA fue tan beneficioso para Puerto Rico que hasta Luis Aferré, fundador del PNP, dejó sus diferencias a un lado con Muñoz Marín y ambos se sentaron a la mesa. Estás hablando de y la estuvieron de carta acuerdo. como tal, de la Carta Magna de la Constitución. ¿Qué es el ELA? El estatus político es otra cosa distinta. El ELA, pero- y los pero- poderes autonómicos que se reserva también. Claro, pero, y hemos dicho que hay una serie de leyes como la Ley de Relaciones Federales Ajá. Y otra, Que son indignas. la 447, Son colonias. y hay otras leyes que se pueden mejorar y que nosotros Si estamos ellos dispuestos quieren. a hacerlo. Y yo estoy seguro que se podría llegar a entendido siempre y cuando tengamos una persona en Entonces, Washington que lo pueda hacer. no hay ¿cómo es? Bilateralidad en el asunto. Yo creo que sí la va a haber cuando, ¿verdad? Yo creo que el Partido Demócrata ha demostrado tener una apertura Pero si no con el la asunto de hubo, Puerto ¿por qué la Rico. va a haber ahora? La va a ver ahora. Yo creo que, por ejemplo, que nosotros esperamos que sea el próximo speaker de la Cámara, que es Hakeem Jeffries, pues, Uno de 435, sí, pero siguiendo tu lógica. va a ser el líder de esos 435. No es lo mismo, ¿verdad? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Yo creo que en este caso estamos hablando del presidente, del speaker de la Cámara de Representantes Federal, Bueno, a que lo tiene un mejor alguno compromiso de los con Puerto Rico. congresistas o legisladores puertorriqueños bajo la estadidad también se convierta en líder. Bueno, podría ser, ¿verdad? Pero hasta ahora no es el caso. Hasta ahora tenemos que trabajar con lo que tenemos en la mesa. Y lo que tenemos en la mesa es el ELA. Y yo creo que el ELA lo podemos mejorar. En este caso, si Hakeem Jeffries como presidente de la Cámara, yo estoy seguro que Puerto Rico va a tener una apertura mayor. ¿Cómo acoges el que la congresista o una posible sustituta de la congresista Nidia Velázquez, adicional a ella y a también a Alexandria Ocasio-Cortez, favorezcan la independencia y no la estadidad para Puerto Rico? Pues que no hay ningún cambio. Yo creo que Nidia Velázquez allí, ¿verdad? Y yo no tengo miedo de decirlo. Hay mucha gente que no se atreve a decirlo, pero yo lo digo sin ningún tipo de miedo. Nidia Velázquez, que fue una traidora, porque gracias al Partido Popular y Hernández Colón, ella fue legisladora de ese distrito por más de 30 años, traicionó al Partido Popular y traicionó a los que la llevaron ahí, que fuimos los estadolibristas, ¿verdad? Y que llegue otra persona que también tenga el mismo pensamiento de ella, pues primero no me sorprende, porque a lo mejor lo hace primero para consagrarse con ella, y segundo, pues porque así son. Yo no le veo la conveniencia que no sea que al convertirnos en un Estado latino tenga más
y la cantidad de legisladores que tendríamos, de congresistas y senadores, iríamos por encima de lo que ellos pueden representar en ciertas comunidades en los Estados Unidos, que son los menos, a pesar de que hay un caucus hispano y demás, pero cuando lo comparas quizás con el caucus negro, con el caucus de mujeres, ahora con los legisladores y congresistas que hay que no se identifican como americanos, ¿verdad? Pues se pierden. Y entonces, en vez de verle el favor de tener más congresistas latinos, pues están renuentes a eso. Gracias, Brian. Hablamos la semana que viene. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Surge una información la semana pasada con respecto al alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chebrés. Tuve oportunidad de investigar un poquito más en cuanto a esto porque, para ser consecuente, saben que he denunciado la situación que ha existido en un momento dado en el Departamento de Corrección, el Departamento de Recreación y Deportes, en la Oficina de Gerencia de Presupuesto y otras adicionales. Y el alcalde Orlando Ortiz Chebrés, a quien conozco y distingo, ¿verdad? Ha sido un gran alcalde por mucho espacio, por mucho tiempo. De la información que se conoce es que estas denuncias ya habían ido a lo que es el Equal Opportunity Employment Commission, la Comisión de Igualdad en el Empleo, que identifica y evalúa estas querellas, y la información que trasciende es que ya había sido evaluada y no le dieron credibilidad. Esto es un foro administrativo, están los foros entonces penales o los tribunales a nivel civil, y evidentemente pues esto tiene unos grados de prueba, lo que nosotros los abogados le llamamos el quantum, y el no prevalecer en la etapa administrativa, en la esfera administrativa, pudiera representar, no estoy diciendo que las denuncias no sean correctas y habrán que investigarse por donde quiera que se lleve y se encauce. Hay a veces iniciativas de hacerle daño a la figura de los alcaldes por no, o a los políticos, a los funcionarios, pueden ser secretarios de agencia, y no estoy diciendo que este sea el caso o no, y cada foro tiene su peso de pruebas que tienen que trascender. Y por lo menos en este, que es un peso de prueba menor, no trascendió. Eso no ha pasado para los otros casos de los otros ejemplos que les he dado, pero por lo menos la información que me llega es que para el alcalde Ortiz Chebrés ya esa primera base ni tan siquiera se llegó. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pues mire, depende de la querellante. Han salido los extractos, el alcalde ha negado la información, ha dicho que se trata de inteligencia artificial y fue más lejos. Dijo que pudieran en los próximos días salir audios también que fueron creados con inteligencia artificial. Bienvenidos a la era digital. Con nosotros, como todos los lunes, también el ex representante José Enrique Quiquito Meléndez y Ortiz. Buenos días, Quique, bienvenido. Buen día a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha. Un placer estar nuevamente aquí. Nada de la información de la semana pasada cesa, todavía hay muchas interrogantes. Estaba un poco desmenuzando el asunto de las reacciones que provoca para la gobernadora, que no han sido malas, culminando la semana. Ha podido estar un message hablando en las actividades a las que ha acudido sobre ese mensaje particular, en el caso de Aguirre, de la planta de generación, en el cable ese submarino para propósitos de adelantar esfuerzos tecnológicos, y no se ha visto confrontada con asuntos vergonzosos de su gabinete, aun cuando hay investigaciones pendientes, y lo que es más, reapareció la figura de Jorge Santini. Hay 3 representantes hablando bien de ella y de lo que está haciendo, y han habido esas voces ecos de las cuales tú y yo hemos estado hablando por mucho tiempo. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Cuánto ese honeymoon y cuánto la virtual salida de Francisco Domenech pudiera darle ese espacio, ese respiro a la viabilidad política de la gobernadora y también la comunicación con su conferencia legislativa? Cuéntame, ¿tú sabes algo de eso? Eso va a depender. Todo ¿De qué y de quién? Pues mira, eso va a depender, yo creo que primero que nada, este periodo, ¿verdad?, de respiro. De tranquilidad, de respiro, ¿verdad? Más bien se hace o sucede por la incertidumbre de quién es la persona que van a decir, o quiénes, ¿verdad? Porque en este caso serían más de uno, ¿verdad? Son 2 personas los que van a ocupar la posición. Y es interesante que los que tenías que estaban buscando
forcejear, ¿verdad? Porque olvídate del presidente del Senado, olvídate de las alegaciones que él había hecho o que hizo, que dejó de hacer. Yo lo he dicho desde el principio, aquí hay un problema interno en Fortaleza, porque es que, lo hemos hablado 1000 veces, había mucha gente, había alguna gente, debo decir, dentro del equipo de la gobernadora que no querían a Francisco, no querían a Itza, y se pasaba filtrando información. Oye, había una coladera. Pues entonces, ahora esas personas que estaban filtrando... No, ahora sale que tenían hasta una cuenta falsa. Por eso, pues, entonces, pues estas personas que estaban en las de alguna manera, destruir, ¿verdad? Sacar, remover, buscar el despido, lo que... Oye, en el cabildeo clásico, ¿verdad? De forcejear, están ahora buscando tratar de posicionarse para controlar quién es la persona, quién es una persona que van a estar allí. Y entonces tú vas a ver, hasta que se designe, porque esto no es que se ha acabado, es que hay como una tregua, vamos a coger esto con más calma, es allá, a ver a quién finalmente, porque a todo el mundo cortejando a la gobernadora. Ahora es una competencia de quién es el que más quiere, el que más te ayuda. El que más la chulea, el que en más, buen español puertorriqueño. Exactamente. Okay. Entonces, ¿para qué, a tu juicio? Bueno, para buscar la forma de alguna manera de tener, ¿verdad?, acceso, control, de alguna manera, bueno, control suena más fuerte, ¿verdad?, pero más bien el oído, el oído de no solamente de la gobernadora, sino de la persona que designen. Así que en ese escenario... Para tener acceso. Claro, porque en ese escenario tú vas a tener vas a bajar el tono, porque todo el mundo está buscando posicionarse al lado de ella, porque claro, si tú sigues a tiro limpio con la gobernadora, pues entonces no te va a escuchar. Y si la gobernadora entiende que de tu lado, o de tu grupo, o de alguien relacionado a ti, están saliendo disparos en un momento que está todo el mundo tranquilo, pues, oye, es más fácil identificarlo. Ella no es una neófita política, oye, ella tiene que conocer Jennifer muy bien lo que tú sabe estás diciendo y concurro contigo. Claro, Jennifer sabe, porque Jennifer, oye, vuelvo y repito, eso que tú acabas de decir es importante para que la gente lo recuerde. Ella no llegó a la Fortaleza de casualidad. O sea, ella tiene un trayecto desde abajo. Lo trabajó. Entonces, ella sabe cómo se comporta la gente, ella sabe quiénes son los players que están alrededor de ella, ella sabe las costumbres y las buenas y las no tan buenas costumbres que puedan tener las personas que están alrededor. Y yo creo que es importante que eso se discuta. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar? La conclusión es que eso va a depender. Esa comparecencia de ella el día después, y está en la página de Fortaleza y en la página de la gobernadora de redes sociales, no sé si en Instagram, pero sé que está en Facebook. Yo les exhorto a que lo busquen, porque es ella de vuelta a quien ella era. Y hay una serie que a ti y a mí nos gusta muchísimo, sé que la hemos visto un par de veces, que es West Wing, ¿verdad? Y le decía, el presidente se llamaba de apellido Bartlett, y decía, let Bartlett be Bartlett. Y ahora están dejando que Diego sea Diego. Y ella chuleó a Enrique Ortiz de Montellano, al alcalde de Coamo, al alcalde creo que de Peñuelas que estaba allí. O sea, ella estaba siendo ella en el encanto, como siempre digo, y en su astucia política también, porque hay un componente de eso. Y estaba ella haciendo ella, y hacía mucho tiempo que no era así. Y les exhorto a que lo busquen esa Sí, ella oye, cuando tú la dejas hacer ella es muy buena en ese toma y dame, en ese asunto de ella trabajar la gente. En el one-on-one. Ella es muy buena en eso no se puede negar. Tú puedes criticarle a ella muchas cosas. Sí. Esa no es un área donde te quieres meter, porque la realidad del caso es que ahí ella sabe hacerlo, lo domina bien, y tú tienes que dejar, ¿verdad? Cuando tú eres parte del equipo político de un gobernador, ¿verdad?, o de un líder, tú tienes que buscar la forma de que haga lo que le gusta hacer y lo que le sale bien. Va a haber áreas donde no domina, eso siempre va a pasar, eso es normal, pero tú tienes que buscar la forma. Pero a veces ese mismo reconocimiento te ayuda. O sea, tú reconoces, mira, eso yo no lo domino, pero pues por eso los trae ustedes aquí, mínimamente. Exacto. Entonces, hay un tipo de destreza social que hay que tenerla y no la puedes fingir. Y ella evidentemente la tiene, y más cuando está en el one-on-one, sea con el presidente de la compañía o sea con la persona que está limpiando, ¿verdad? Más humilde. Y ella dejó de hacer eso hace algún tiempo y parece que lo está retomando. Y ese yo soy como tú, seas de nuevo el presidente de la empresa o seas el conserje,
me parece que es su magia, hit ganador, ¿verdad? La magia, ¿verdad?, que hay detrás de eso que tú acabas de mencionar, es que tú tienes que buscar la forma de que tu líder, ¿verdad?, en este caso la gobernadora, pueda crear una situación, una circunstancia donde pueda darse la persona, esa dinámica. La gente se identifica con ella. Sí. Dice, yo escucho por ahí 40 cosas de ella, que ella es esto, aquello, lo otro, pero eso es una chulería. Si ella vino aquí y me dijo tal cosa. Y se sentó con mi mamá y le dio un besito al nene y fue a la mega tienda. Yo te puedo hacer 20 cuentos y cosas, pero, por ejemplo, vámonos a otro extremo, ¿verdad? Vámonos en el asunto de Georgie Navarro. A Georgie Navarro usted le puede criticar lo que le dé la gana. Critíquele lo que usted quiera criticarle a Georgie. Yo sé, aquí se habla de... porque aquí, te digo, hay gente que argumenta que para tú ser legislador o líder político tienes que ser de la élite. La realidad del caso es que eso no necesariamente funciona así, porque tú tienes que tener una capacidad para buscar, ¿verdad?, y llegarle a la gente. Consenso. ¿Cómo lo hace Georgie? Sí. Usted puede criticar a Georgie de mil razones, y uno puede estar de acuerdo o no. Está en sintonía en el problema que tiene la gente que nos está escuchando ahora mismo. Georgie no para de hacer campaña. ¿Y cómo es eso? ¿Qué significa eso de que no pase campaña? Bueno, porque siempre está en sus comunidades, siempre está caminando, hace caminatas legislativas. ¿Qué significa eso? Bueno, que se pasa por las calles dando vueltas, preguntándole a la señora. Vio a la señora, a doña María, que es se le encontró por la carretera, y mira cómo tú estás. O si no, vio que estaba en el balcón doña fulana o don Pepe. Mira, ve acá, ¿cómo está la cosa? Y se le mete a la casa y le toma el café, y si está cocinando le abre la olla. Y la gente eso no se le olvida. Pues la gente jamás se le va a olvidar. Mira, Georgie estuvo aquí, y estoy usando el ejemplo de Georgie, pero pues estaba jangueando en la placita, me lo encontré, pues claro. Y el trago que se estaba tomando no dejó que le invitara a otro, pero se sentó conmigo a hablar. Y oye, y tú pudiste decirle lo que sea que quisieron decirle. Aunque no pase nada después. Pero oye, y eso es algo que a la gente le importa. Claro, en el caso de Georgie tiene una capacidad que pues, a través del tiempo ha desarrollado muchas relaciones y, oye, muchas de las cosas que puede pedir, que acuérdate, ¿qué te puede pedir una persona, verdad, que está en su casa? Pues mira, quizá algún asunto, que si la calle tiene un problema, el encintado, que si el agua no llega, pues cosas. Él empieza a de alguna manera manejar eso, a canalizar las preocupaciones de la gente por la agencia. Y pero eso le es lo que eleva hace. la vara a los demás. Claro. Yo he visto, oye, yo estuve allí bastante tiempo, y en mayoría en minoría. Entonces, yo veía unos legisladores que se llegaban bien preparados, con mucha preparación académica. En minoría. Claro, pero llegaban, roncando, qué sé yo, y todo el mundo, las expectativas son altísimas con fulano. Y yo decía, no regresa aquí. ¿Por qué? Porque no está haciendo el trabajo, porque a la gente se le olvida que para estar en el Capitolio, ¿verdad? Y esto es algo que yo digo mucho a los candidatos y a los representantes y senadores incumbentes. Para estar aquí en el Capitolio, tienes que estar allá. La gente dice, pero el que lo entiende, regresa. El que no lo entiende, no regresa. Porque, ¿dónde están los votos? Los votos no están en el Capitolio, porque la gente que está en el Capitolio no vota por ti. Los votos están en tu comunidad, en tu distrito allá abajo, en tu municipio. ¿Por qué tú crees que los alcaldes, en Puerto Rico particularmente, que son 78, son 78 repúblicas? Tú no ves a un alcalde de un pueblo metido en el otro. Es raro el alcalde que tú ves metido en un programa como este, ¿verdad? Que es más amplio. No es cuestión de que no vengan. Vienen cuando tienen un interés en hacer un anuncio. Pero no vienen a hablar del análisis político diario, porque ellos están pendientes a su comarca. O sea, coloquialmente, ¿verdad? Diciéndolo. Porque esa es la manera en que, acuérdate que hay 3 papeletas. ¿Cómo dice el americano? All Toda la politics política is local. Eso funciona así, tú tienes que hablar con lo Porque tuyo. ese es el que vota por ti. Pues claro, entonces aquí hay gente que se sorprende, pero ¿qué van a hacer? Digo, el que quiere repetir, ¿verdad? Porque si tú quieres llegar allí, ocupar la posición por el glamour de andar en una guagua negra, pues eso te va a durar el término que esté, ¿sabes? Estamos en un cuatrenio. Porque ponla por ahí, la guagua negra, qué sé yo. Y se desconectan y perdiste la elección. Pero cuando tú estás en sintonía, estás bregando y resolviendo problemas a la gente, estás mejorando las condiciones, la calidad de vida de tu entorno, de tu municipio. Acuérdense, eso de tu distrito representativo,
Pero es importante pararse allí en el hemiciclo también y denunciar Sí. o resaltar cosas. Te voy a dar un ejemplo de uno que casi nunca lo hace. Ujú. Roberto Rivera Ruiz de Porra, Carolina. Fue presidente de la Cámara incidentalmente por un periodo de tiempo después que Jaime Perelló salió. Nadie se acuerda de eso. Pues yo te voy a traer uno del otro lado, Junior Pérez. Pero No falla una vista pública, pero hace tanto el tiempo allí. excelentes preguntas. Sí. Pero Junior, ¿qué hace? Y es mi amigo hace muchos Georgie años. lo hace, Ujú. como Georgie lo hace él. Se pasan en, oye, esta gente va a hospitales, velorios, escuelas. Bautismo. Oye, a todo tipo, hasta bautismo de muñeca, tú sabes, lo que sea, porque son personas de pueblo. El legislador de Río Grande, Canóvanas también, Bueno, Bulerín, Bulerín, que estaba, ya no Ángel está, Bulerín. ya no está, pero estuvo muchos años. Bulerín fue alcalde. pero bajito, tú no lo veías Tú no- así en el hemiciclo tomarse jamás turno, en la nada, a menos vida que viniera cogía algo. un turno, era bien rara vez que tú lo escuchabas decir algo, Pero no fallaba una vista pero pública. era no. muy responsable con su gestión. Su trabajo. Ujú. Pero principalmente, ¿dónde está? Para traer oye, y lo digo porque me pasó a mí muchas veces, para traer a Bulerín o a Junior es más fácil, ¿verdad? Porque está más cerca, pero Bulerín, sacarlo de allá de su distrito para traerlo para acá, para alguna cosa particular, alguna gestión, era complicado porque no, yo tengo compromiso con fulano, con fulano, no había forma. Y otra cosa Y que, oye, estuvo que ahí hacía es que como tenía, 40 años. y tenía alcaldes populares poderosos por mucho tiempo. Claro, Y bregaba con ellos siempre, también. siempre. Tú tienes que aprender a bregar con la En el gente. caso del legislador por acumulación quizás sea más difícil porque no tienes una parcela designada. Por acumulación, por diseño, precisamente es una pelea distinta. Por eso es que a veces la gente se confunde. Pero ¿por qué que está en los medios este no? Bueno, porque el rol del por acumulación es diferente. Es nacional. Exacto, tú tienes que estar Un tema en todos nacional. lados. Tú tienes que estar en todos lados. Tienes que dominar, hablar de todos los temas. Porque para eso está tu posición. Claro, no quiere decir que otros no lo puedan hacer. Y tienes que tener cuidado de no restarle votos quizás A o los popularidad otros, o ¿verdad? atención a los que sí van por cierto Por distrito. lo tanto, tú tienes que manejar eso. Son cosas que Nos desviamos un poco porque la línea era, o sea, ahora la gobernadora está regresando a tener sus no, escuderos porque también. ahí es que es buena ella. Entonces, bueno, ella es buena en el one-on-one, Sí. pero se había quedado sola. Bueno, porque estaba apagando el fuego. Tenía incluso dentro de su equipo de trabajo, y yo sé que quizás no les va a gustar que yo diga de esta Pero forma, los fuegos pero no se han apagado, los bueno, fuegos no. están por ahí pendientes. Lo que pasa es que le bajaron el calor, Ajá. porque está todo el mundo ahora mismo cortejándola allí, porque ahí la están los ¿Hasta grupos. qué? Hasta que ya designe. Vamos a ver cuándo es que designa. Si y ahorita tú a vas las a ver. 7 de la mañana, cuando tú salgas de aquí, te llama un pana, vamos a poner el nombre, y te dice, estoy considerando esto. ¿Qué tú crees? Porque la figura que vaya a aceptar ese puesto, yo pensaría que va a poner unas condiciones. Vamos a decir que el pana recomendación que a te llama, cualquiera, el pana que te llama se llama Alfredo, vamos, no estoy particularizando a nadie, y que Está bien. quiere escoger esa. Te va a matar, Te va a matar. Alfredo. Te digo, yo sé que sí, te va a llamar. Digamos, ¿verdad? Yo estoy considerando 3, que 2, 1. ahí vienen mensajes. Y si no, yo Nancy. sé cómo es, yo sé Mira, cómo es. Ay, ¿qué debería decirle a la gobernadora? Gobernadora, yo voy a aceptar este. O hay tanta gente con la mano levantada que no pueden ni poner condiciones. Bueno, la verdad del caso es que, y esta parte es importante, ¿verdad? Para poder ejecutar la posición, tú tienes que tener, ¿verdad?, la libertad y la independencia para poder hacerlo, siempre y cuando todas las decisiones se circunscriban al compromiso programático, ¿verdad? Ujú. El problema con eso es que tú vas a ver mucha gente, yo, pero pues, tú sabes, tú tienes que tener la capacidad para hacerlo. Yo hacía un cuento el otro día, y aquí pues, trato de evitar el nombre, ¿verdad?, porque esto fue una conversación que tuve con un gobernador, la gente va a saber quiénes son, ¿verdad? Un gobernador y un secretario de la gobernación, obviamente de hace unos años atrás, y en aquel momento, en esa conversación, sale, ¿verdad?, unas expresiones que, se habló de unas expresiones que, de hecho, yo traje. ¿Te acuerdas la vez que tú dijiste tal cosa? Entonces el gobernador salió, ¿verdad?, y decía, sí, yo me acuerdo, de hecho, cogí un palo y qué sé yo, a mí me dieron duro con eso por culpa de pero... Ya me acuerdo, Pero, sí, ya sé y el lo que pero está es importante, Sí.
Nunca hubo una reclamación directa. ¿Por qué? Porque al principio, antes de comenzar el juego, ¿verdad? Cuando dice juego me refiero antes de aceptar el cargo, como parte de la negociación, se establecieron condiciones. Si tú vas a confiar en mí en algo tan importante... Pero las condiciones son más complicadas. Claro. Porque ya el juego está empezado. Ah, bueno, pero tú tienes que... Bueno, la realidad del caso es que mi recomendación a cualquiera es que establezca claramente cuáles son los linderos de su marco de acción. Porque Mire, gobernadora, yo voy a coger mi teléfono que está aquí y voy a borrar un número. Y yo no voy a coger llamadas de ese número. Ahí está. Mínimamente tiene que pasar eso, ¿sí o no? Claro, claro. Oye, y tú no y me si puedes tratan de revocar. intervenir con mi gestión, No, yo lo voy a denunciar. Voy esa a referir. persona o a través de un tercero se acabó. Se acabó el juego. Y se acabó el juego y yo voy a tomar esta y esta otra. Eso debe ser actuación. casi constitucional. Claro. Eso tiene que estar escrito desde el principio. Si usted acepta el puesto, quien quiera que sea, oye, y no lo digo por la gobernadora, nada negativo, ni cosas separadas, no me malinterprete. Yo creo que es lo responsable para cualquiera. Si el mínimo ápice de duda de que es un muchacho demandado, de Domenech Fernández, quien ponen ahí. No es malo. Oye, también hay que estar claro de que la persona... Porque sigue siendo el director de campaña. A eso voy. Pero fíjate que interesante, es importante que la persona que van a nombrar, y esto sería algo absurdo pensar, de que no va a haber comunicación, tiene que haber comunicación con el equipo de campaña. Por lo tanto, quien quiera que pongan, va a tener de alguna manera alguna relación con el director de campaña, porque tiene que haber sintonía entre la obra de gobierno y cómo se vende la campaña. O sea, eso tiene que haberlo, tiene que ocurrir. Por lo tanto, pensar que va a haber una desconexión absoluta de la campaña, pues no es real. Yo creo que no. Pero una cosa es la campaña. Otra cosa es Domenech Fernández por la situación en la que se encuentra también. El asunto de, si tú planteas que controle a través de, no debería ser. Nadie debería, y no solamente Domenech, nadie debería controlar al secretario de Gobernación desde afuera. O sea, esto es una relación que debería ser exclusivamente entre el gobernador o gobernadora, en este caso, y el secretario de Gobernación. Y si se entera que se está tratando de buscar accesos en agencias o corporaciones públicas o cualquier parte del gabinete, de que un secretario levante el teléfono y le diga, mire, el secretario o secretaria de la Gobernación me está llamando esta persona para que le dé una reunión. Bueno, primero que nada, si pero ahí hay que tener cuidado, porque la labor de cabildeo no es ilegal. Pero tiene una prohibición ética de 2 años. Ahí es que está interesante. Ahí es que está interesante. El cabildeo no es ilegal, pero cuando se ejerce podría ser un problema. Y en este caso en particular hay una prohibición. Yo creo que en este caso aplica, porque él está sujeto a la ley de ética por los informes. Pero pudiera ser, mira, secretario Meléndez Ortiz, te estoy llamando para saludarte, pero by the way, para que te acuerdes que hay unas cosas pendientes ahí y esta... Yo no creo que eso vaya... es vaya... lo que quiere la gobernadora. Oye, yo no creo que eso vaya a ocurrir, ¿verdad? Porque pero pudiera ocurrir. Oye, siempre, en el marco de las posibilidades eso puede pasar. Y como están las cosas... Pero no debe ocurrir. Como están las cosas, es razonable que alguien pueda pensar que eso ocurra. Pero si eso ocurre, sí, la condición lo que tú dices es que sí, pero si eso ocurre, ¿verdad? Entonces tú estás abriendo, o sea, otra herida. Y se debe evitar esa apariencia. Claro y que quien sí. quiera que entre Desde esa posición tiene que estar consciente de eso. Claro, y eso tiene que ser parte de discusión hoy. Digo hoy, me quiero decir, ¿verdad? En estos Le preguntaba días. el miércoles a Raúl, el subsecretario del partido, el asunto de cuánto se va a ver inmiscuido esa figura en descubrimientos de prueba por las investigaciones abiertas que existan. Con situaciones que quizás no participó, que no conoce, que simplemente le van a pedir documentación oficial para probar o no las investigaciones. Lo que pasa es que cualquier requerimiento, ¿verdad? Se hace a través del Departamento de Justicia, ¿verdad? Obviamente Justicia va a estar a cargo de todo eso. Eso le corresponde al Departamento de Justicia correr, ¿verdad? Contestar esa información, proveer la información. Quizá la Secretaría de la Gobernación va a tener gente allí que le va a tener que entregar la información que no tiene el Departamento de Justicia, pero fuera de ahí,
de que van a haber requerimientos si surgiera una investigación formal, ¿verdad? Como que aquí hay digamos que el FEI... Está investigando el FEI, está investigando el inspectora general que le dijo a Tomás Rivera Chats que no puede detener su investigación, no debería detenerla porque la ley 84 le faculta, que es lo que enmienda el Código Anticorrupción. Tienes a la Oficina de Ética, que esa sí parece que está detenida. Contralor, pues no tiene, lo saqué de esa pero bolsa. El FEI está en una investigación activa. La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? Eso lo vamos a saber en los próximos días. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, conversando con el ex representante José Enrique Quiquito Meléndez Ortiz. Y Quique, nos quedamos hablando de los próximos eventos que deberían ocurrir y los que no deberían ocurrir para propósitos de que la gobernadora pueda tener ese respiro, más allá de la viabilidad política, que se le permita gobernar y que tenga y concentre sus esfuerzos, porque ya está Orlando Berrío hablando de que la reforma contributiva, y Johnny Méndez parece un poco dar reversa y decir, esto pudiera ser posible. Hay una reforma de permisos pendiente y hay otras cosas que sí están en el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista, pero más allá de la gobernadora ir y tener ese encanto a nivel personal, volver a retomar quién es ella como candidata y como gobernadora, el asunto y de las voces ecos que pudiera tener, el reenamorar o retomar la comunicación efectiva con su liderato legislativo a estas alturas, con el suceso de telón de fondo tan reciente de la cancelación de los destaques a una semana, de haberlo autorizado o renovado y cancelarlos, ¿cuánto quizás se va a echar o se le va a adjudicar a Francisco Domenech en estas reacciones de fortaleza reciente para decir, mira, es que ya él no está, eso se fue, esa era de revancha y cosas se acabó, ahora vamos a empezar de nuevo? ¿Cuánto espacio hay para eso en el PNP con todo lo que está pasando actualmente? Bueno, eso va a depender. Los destaques regresan. Lo que te digo. Eso pudiera ser la primera rama de olivo. Yo le pregunté a la gobernadora el miércoles. ¿Y qué te contestó? Que era su prerrogativa, que eso, ¿verdad?, se había permitido, pero no se permitió y demás. Se quedó en la parte de explicármelo. Por eso ella pues, no tiene una contestación. ¿Eso sería suficiente? Te devuelvo todos los detalles efectivos. Lo que pasa es que yo creo que es importante, ¿verdad? Y aquí venía por esta línea, pero al adelanto. Mira, el presidente del Senado, y esta parte, ¿verdad?, es de público conocimiento, porque mire, yo voy a retrotraer la contestación a las expresiones que hizo el presidente del Senado la semana pasada. El presidente del Senado, después que ocurrió el evento de la conferencia de prensa o el mensaje, ¿verdad?, donde se anunció la salida de estas dos personas, el presidente del Senado hizo una conferencia de prensa donde él básicamente estableció un mapa. Y de hecho habló de un nuevo comienzo. Sí. El presidente fue... ¿La comparó con su hermana? Dijo, mira, ¿hay diferencias? Pues claro que sí, las hay. Pero vamos a sentarnos, vamos a hablar. Porque ahora, según el presidente del Senado, y esto hoy repito, lo dijo él, está allí, ustedes lo escucharon. Él dijo que ya las condiciones y la persona que creaba la discordia, pues no va a estar. Pues entonces, él básicamente abrió la puerta de la comunicación, pero estableció cuál debe ser la agenda. Por ejemplo, y uno de los asuntos que tú mencionaste, la reforma contributiva. El presidente del Senado habló de una reforma contributiva de verdad, no habló de un parcho, porque si lo que estamos hablando es jugar con los números para arriba y para abajo de las tasas, y para aquí un poquito más para allá, son unos ajustes, ¿verdad?, al modelo contributivo actual, pues para el presidente del Senado, pues eso no es una reforma contributiva. Una reforma contributiva tiene que ser más amplia, tiene que cambiar el sistema, tumbar lo que hay, vamos a hacerlo de nuevo y vamos entonces a redirigir los recursos de una manera más estructurada. Claro, eso tampoco es fácil, pero hay tiempo para hacerlo. Todas las reformas contributivas que existen, ¿verdad?, que se han hecho en Puerto Rico en los últimos años son del PNP. El Partido Popular no ha hecho ninguna, ha hecho ajustes. Y ahí es donde queremos llevar este asunto. Vamos olvidando los parchos o los ajustes, ¿verdad?, como se le dice, vamos a hacer algo nuevo. No han tenido la mayoría para poderlo hacer. Claro, el Partido Popular no la tuvo tampoco en la última ocasión, pero históricamente el PNP es quien ha hecho las últimas reformas contributivas. Pues, por lo tanto, vamos a hacerlo. Tenemos los votos para hacerlo. Y el presidente del Senado, por ese lado, lo planteó. Pero como ese
planteó el tema de salud, hizo una serie de planteamientos que ¿verdad?, desde el punto de vista del presidente, son los puntos que están contenidos dentro del programa de gobierno, que son puntos de convergencia en la administración, tanto en Cámara como en Fortaleza y el Senado, y no debería haber, ¿verdad?, en teoría, ningún tipo de discordia. Y obviamente está el asunto de los permisos. Los permisos, ya el presidente del Senado aprobó la reforma de permisos, la mandó para la Cámara. Esa es la agenda, Quique, y estoy completamente de acuerdo contigo, y otras cosas que pudieran venir, porque tienes crisis de agua, tienes crisis de luz, tienes infraestructura, tienes diferentes cosas. Ahí va a haber diferencias por razones obvias. Inclusive la legislación está redactada. ¿Cómo la apruebo? Y te voy a coger 3 niños símbolos. Jamie Barlucea, Héctor Joaquín Sánchez y Juan Oscar Morales. ¿Cómo tú los traes a tu equipo? Los cito a Fortaleza, los invito a la casa de playa o a la casa de campo y me siento con ellos y hablo personalmente. ¿Cuánto espacio hay para eso? ¿Y qué tomaría a estas alturas, después de todo lo transcurrido, para tú tener tu delegación detrás de ti, de cara no solamente a la viabilidad política, sino para poder gobernar por los 900 y pico de días que quedan? Pues mira, esos los tres senadores que tú mencionas son senadores a los que le quitaron destaque. Le vetaron medidas. Le vetaron medidas y han tenido y le votaron a la familia de su y eso puesto. No es un proceso esto no es como apagar un switch, ¿sabes? Que tú prendes la luz y apagas la luz. Eso no funciona así. Pues mira, ya tú sacaste esto, pues se apagó el switch y vamos otra vez a recuperar la relación. No funciona así. Así que esto va a requerir trabajo, va a requerir un periodo de recuperación de confianza. Estas diferencias normalmente no son personales y esta parte es importante que la gente la entienda y uno se puede sentar, y yo te aseguro a ti que cualquiera de esos 3 senadores que tú mencionaste está dispuesto a sentarse con la gobernadora o con quien sea en Fortaleza a trabajar en conjunto. Lo sé porque lo he hablado con ellos. Claro, de que hay desconfianza, oye, pues sería absurdo no pensarlo, pero son cosas, y te digo, yo tuve, ahora digo yo, me comparo yo porque yo tuve situaciones similares. How soon does that need to happen? Bueno, eso tiene que comenzar inmediatamente. Eso es algo que el próximo secretario de la Gobernación, quien quiera que sea, va a tener que coordinar entre tantas cosas. No puede esperar a eso, Quique. Tiene que pasar antes. Bueno, no te ¿Hasta creas, cuándo no tiene te la creas. gobernadora para reenamorar a esas figuras? Bueno, lo que pasa y traerlas, es que tú buscar tienes, tender un ramo de olivo por lo menos. Tú tienes Digo, es tan sencillo como que coger el designación. teléfono quizás y los llame. Es que no Si es, le tan, coge la no, llamada. no es tan sencillo como eso, precisamente por circunstancias como esa. Pero no quiere decir que no lo va a coger. Yo no sé si va a coger el teléfono o no, pero yo presumo que siempre le va a coger el teléfono a la gobernadora. Yo pienso Pero hay un asunto de devolverle la confianza a la relación. Y eso va a tardar, eso no es automático, eso tarda un par de meses. Por eso te estoy diciendo, aquí hubo unas diferencias profundas que hay que trabajar con calma. Regresamos en breve. Esto es CZ con el licenciado Eddie López. Continúo conversando con el ex representante José Enrique Meléndez y Ortiz. Y Quiquito, nos quedamos hablando acerca de cómo compones esa relación con el liderato legislativo. Y te di 3 niños símbolos: Héctor Joaquín Sánchez, senador por Carolina, la senadora Jamie Barlucea, senadora por Ponce, por el distrito de Ponce, y Juan Oscar Morales, senador por el distrito de San Juan. Qué casualidad, ninguno por acumulación. Esos 3 son los niños símbolos que yo creo que necesitan cariño. ¿Qué tiene en su haber en esa mochila mágica, en esa cartuchera, la gobernadora para retomar ese cariño, esa relación de camino a lo que queda de cuatrenio y que vote por lo que ella necesita? La forma más fácil, ¿verdad?, para recuperar para abrir la conversación, sí, puede ser, ¿verdad?, o puede ser los destaques, recursos para el distrito, ¿verdad?, de alguna manera, para los distritos de ellos, ¿verdad? Fíjate que son 3 representantes senadores por distrito: San Juan, Carolina, Ponce. Dinero para carreteras, para cosas, ¿verdad?, para mejorar, ¿verdad?, la infraestructura municipal o en el distrito. Pero también, y yo creo que que es lo que yo recomendaría, ¿verdad?, y lo he hecho en otros momentos, en otros casos. El gobernante tiene siempre una distinción que puede decir: mira, acá, ¿cuáles son tus prioridades legislativas? ¿Tú quieres que, por ejemplo, el puente en la carretera tal? Sí, pero mira, yo tengo también, yo tengo una legislación, o yo quiero hacer
una enmienda a una ley particular, o una investigación, la que sea, o una legislación de impacto, ¿verdad?, que ellos quieran hacer. Entonces, pues una legislación que atienda unas comunidades en particular. Entonces, tú tienes para darle la credencial al protagonismo. Tienes que entonces traerte al legislador, traer a los jefes de agencia, sentarlo en una reunión de gabinete, dar instrucciones específicas, coordinar con el senador o la senadora, los mantienes ahí, tienes a la prensa que está viendo que hay las instrucciones, que este es el hombre que tienes que tener, o esta es la senadora que tienes que atender. Tienes también la posibilidad de hacer varios eventos públicos donde destacas la presencia de estos legisladores para tú volver a tratar de recuperar el terreno perdido, ¿verdad? Oye, por eso es que hay gente que dice, pero esta gente pelean y vuelven otra vez, pero es que un legislador, ¿verdad?, necesita, o sea, tú no puedes legislar solo, tú necesitas, ¿verdad?, al gobernador, que le metaste un proyecto, bueno, mira, pues radícalo de nuevo, que yo te voy a ayudar. Entonces, cámbiale tal cosa, el equipo de la gobernadora o del gobernador, ¿verdad?, en este caso gobernadora, te va de alguna manera a guiar para que el proyecto que se apruebe sea un proyecto que en este caso la gobernadora va a firmar rápido, básicamente fast track, y usted tiene una victoria política. Entonces, que eso es lo que los legisladores buscan, proyectar eso, porque eso es lo que se anuncia en la campaña. Hay cosas que no traducen bien, y hay una expresión de la política americana que habla acerca de the carrot and the stick, que traduciría al garrote y la zanahoria. Sí. O te doy dulce o te doy un garrotazo. No, pero lo que pasa es que pudiera ir en esa dirección la gobernadora. Entonces, o sea, si tú pensabas que no te viajó hasta ahora sí que te va. Lo que pasa es que ibas para la lista negra. Hay gobernadores que lo han hecho así. Un Carlos Romero, claro que sí, esas cosas pasan. Rafael. Ya este tipo no entra aquí, olvídense de él. Yo no lo quiero aquí, o no la quiero aquí, y no quiero saber nada, ni me hablen. ¿Tú pasaste por eso? Bendito sea Dios, varias veces. Sí, más de uno. Y eso, varias veces, y de verdad, esas cosas pasan. Oye, y no se siente bonito, porque yo me río ahora, ¿verdad? Pero, tú sabes, es complicado a veces, pero al final. No llegó a lo de Pelé. No, pero no llegó y un poco la gobernadora puede decir, ¿sabes qué? O sea, yo tengo una mayoría de yo no sé cuántos votos, yo no necesito estos 3, o yo no necesito estos 4. Pero mi impresión porque es fíjate que recientemente hay esa expresión de ella que, yo tenía 3 conmigo nada más, yo no... Sí, es verdad, ella tenía probablemente 3 legisladores, sin embargo... Pero y las cosas que ha votado, que han aprobado, ¿de dónde salieron? Claro, pero para eso... ¡Una mata! A eso voy. Ella no va... si ella decidiera, ¿verdad? Cuando ella, la gobernadora, decidiera simplemente decir, vamos a darle garrote a estos tipos, pues sabes que el presidente los va a proteger. Por lo tanto, pues tú no puedes entrar en esa guerra de nuevo, porque estás manteniendo un flanco abierto, porque ellos, ¿dónde se van a quejar? Pues donde el presidente... Y el presidente pues tú necesitas resolver eso, y se acabó. Y yo te aseguro a ti que esas relaciones van a mejorar. Sí. Y yo te doy varios ejemplos, puede que hayan otros, pero te puedo decir que eso viene por ahí. ¿Cuán rápido eso pudiera pasar? ¿Cuánto es la ventana de tiempo que tiene el partido para consolidarse de cara a... Oye, si no lo haces por la gobernanza, de cara al... ¿De qué fin de año? A este año completo. Sí, este año. Pues ya el año ¿Y habría viabilidad política para que ella vuelva a correr? Bueno, eso vamos a ver de aquí a fin de año. Todavía es temprano. ¿Le das tanto? Oye, quiero ser lo más... es que lo que pasa es que aquí uno no puede ser categórico, porque en política una semana es un año, a efectos de predicción política. De momento, vean lo que pasó la semana pasada. Ella hizo unos cambios y la cosa empieza a girar. Eso no significa que está resuelto todo, pero una vez la discusión pública comienza a girar, como yo te decía, pues hay que ver hasta dónde llega. Y cuánto, ¿sabes? Si vienen revoluciones nuevos, cosas cambian. Eso son cosas que hay que mirar poco a poco. El resultado de las investigaciones para un lado o para otro. Correcto. Eso va a tener un efecto. Entonces, lo que hay es que ver ¿para quién? Hasta dónde llega. ¿Sabes? Correcto. Si son positivos o son negativos. Hoy no tenemos forma de ver ese resultado. Por ejemplo, aquí el propio director de ética
hizo la expresión de que la investigación de ética puede durar hasta 2 años más. Así es. Por lo tanto, si eso fuera el caso, estaríamos ya casi en la elección encima, con la elección encima, y está completándose el resultado. La pregunta es ¿hacia dónde? Pues no hay forma de saber. Mira, tenemos la pausa encima, pero hay un asunto que es importante y que me parece que pudiera también proveerle una fuerza adicional al Partido Nuevo Progresista como partido, como colectividad. Es lo que los ha aglutinado en momentos muy difíciles, que es la estadidad. Y como dicen los 2 periódicos principales en la mañana de hoy, la elección de noviembre va a estar muy presente en la estadidad para Puerto Rico y para D.C., ¿verdad? De todo lo que se ha mencionado. Y cómo eso pudiera ser utilizado, no habiendo un proyecto presentado por la gobernadora, había hablado acerca de eso en el mensaje de estado de situación, pero cómo va a conformarse el asunto de la estadidad para Puerto Rico de cara a lo que se avecina allá y acá también. Regresamos en breve. Esto es Nación. Dialogando con el ex representante José Enrique Quiquito Meléndez y Ortiz. Y Quique, hablábamos acerca de lo que de ordinario resuelve todas las controversias que puedan haber en el Partido Nuevo Progresista, que es la aspiración de la estadidad, y cuando ha tenido expresiones recientes no muy buenas, ¿verdad?, de los republicanos que están en el poder, en el control de los dos cuerpos legislativos y de la Casa Blanca. Hay unos líderes hispanos hablando acerca de la independencia. Está inclusive Juan Dalmau hablándole al oído a congresistas del Partido Republicano para que no le den paso a la estadidad. ¿Cuán importante pudiera ser eso en momentos que la estadidad está atacada, por decirlo de cierta manera? Y pudiera ser una ficha que utilice la gobernadora para... Sí, no, oye, el tema ideológico, a diferencia del Partido Popular, dentro del PNP es unificador, ¿verdad? Ese es ¿verdad? Ese es el asunto que crea cohesión institucional. Es la pega, que nos une. Es la pega, en realidad. Y eso no podemos tapar eso, no, es iris por iris, esa es la verdad. La gobernadora presumiblemente ahora, en estos días, ¿verdad? Yo creo que en las próximas semanas hará alguna serie de anuncios relacionados con eso. Hoy, yo no sé finalmente si lo va a hacer, pero va en esa dirección. Pues, no, más allá, bueno, sí, la contestación es que está obligada, sí. No solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista programático, ¿verdad? Y en la confección del debate, no del debate, sino del y le corresponde al Ejecutivo, ¿verdad? A la gobernadora en este caso, dirigir ¿verdad? Esa campaña. Obviamente legisladores PNP, sea viable o no, ella tiene que dar algún tipo de herramienta. Pero la realidad del caso es que, mira, nosotros cometimos, y lo dije, yo lo advertí en aquel momento, pero pues te digo, no hicieron caso y se hizo, ¿verdad? Pero le votamos a favor a una enmienda al Código Electoral que permitió una consulta que no tenía ningún valor sobre la votación presidencial en Puerto Rico, el voto presidencial. ¿Qué sucede? Se advirtió en ese momento de que quien quiera el que perdiera iba a salir molesto y nos iba entonces a crear un problema. Pues, ¿qué pasó? Donald Trump perdió desastrosamente esa votación simbólica. Claro. Pero me estás hablando de la primaria de... No, de la elección en general. Hubo una papeleta donde se votaba por el presidente Donald Trump o Kamala Harris. ¿Tuviste esa papeleta? ¿Tú votaste ahí? Entonces, en esa papeleta... ¿Eso fue ahora? Ahora. Sí. Y Donald Trump cogió una escalpiza, porque esta señora, Kamala Harris... Digo, lo mismo pasó con Obama y con Hillary. Sí, pero invirtió dinero en Puerto Rico. Y Marco Rubio ganó también pero eso fue en las primarias. Pero nunca habíamos tenido, ¿verdad?, la experiencia de una votación presidencial, al final, republicanos versus demócratas, y entonces aquí ganó Kamala Harris, pero por pela. Sí. Y Donald Trump tiene esa espinita en el corazón, porque Donald Trump no es una persona fácil, ¿verdad? Él cogió eso personal. ¿Todos me quieren a mí? Fantástico. Vamos entonces, pero a él, bajo la presidencia de Donald Trump, es difícil, ¿verdad?, que él se exprese por esta idea, porque él lo que tiene en su cabeza es que me votaron en contra. Y entonces, ustedes son demócratas. No es así. La mayoría del pueblo puertorriqueño es conservador. Claro, ¿cuánto dinero invirtió Donald Trump aquí en su campaña? 0. Kamala Harris sí metió chavo. Claro, hizo campaña y tenía gente protegiéndola. No había eso para Donald Trump, ¿verdad?
¿qué sucede? Pues eso creó un resultado. Ese resultado nos está persiguiendo hoy en Washington, porque el presidente pues tiene, ¿sabe? No está contento con nosotros, pero más allá de eso, ahora ¿Qué va a hay tomar? una encuesta. ¿Qué va a tomar? ¿Qué acto afirmativo de la gobernadora va a tomar para que No sé. se consagre como la gran paladina de... Normalmente se hace un de la estadidad? proyecto de ley, no sé si lo va a hacer, pero sí sé que hay una encuesta que salió hace poco de un medio americano, ¿verdad? Donde dice que la estadidad es importante para el voto, la estadidad de Puerto Rico es importante para el voto hispano en los estados. Y eso va a ser parte de la discusión de cara a noviembre. Así que vamos a estar en el para Veremos, yo creo que esa viene próximamente, Eso en viene por ahí. los próximos días. Eso viene por ahí. Mira, vete a ver The Odyssey, está muy buena, pero vete a verla de día para que no te dé pesadillas por la noche, porque está un poquito Está fuerte. complicada, pero muy buena la película, vayan a verla. Esto es una CZ con el licenciado Luis López.